de investigación es la implementación del decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. La institución ha iniciado la implementación del decreto abarcando los tres procesos fundamentales: el acceso, la permanencia y la calidad. Con nuestro trabajo pretendemos contribuir a la educación de los niños en condición de discapacidad a través de los planes individuales PIA que se ajustan al decreto. Con base en esto, nuestra investigación ha iniciado un estudio de caso, en los cuales nuestros objetivos de la investigación serán los siguientes. Nuestro trabajo de investigación cuenta con unos objetivos. Objetivo general: identificar de qué manera la implementación del decreto 1421 del 2017 ha contribuido al mejoramiento de la calidad educativa. También contamos con unos objetivos específicos. Primero, reconocer las dificultades que se presentan en el aula para identificar a los estudiantes con posible discapacidad. 2. Establecer los tiempos de implementación del decreto en cada una de sus etapas. 3. Identificar las fortalezas y debilidades que se han generado en la elaboración de los PIA, Plan de Ajuste Individual. 4. Verificar el cumplimiento de los DBA, desempeños básicos del aprendizaje, por medio de la implementación del PIA. Desde hace muchos años, en el mundo y en Colombia, se ha adoptado la perspectiva de educación inclusiva. Esto con el objetivo de brindar una educación de alta calidad a los niños, jóvenes y adultos. Con este objetivo, el Ministerio de Educación Nacional pretende poner en marcha diversas acciones para lograr que Colombia sea uno de los países mejores educados a nivel de América Latina. En nuestra institución Los Pinos, ubicada en Florencia, Caquetá, es una prioridad implementar el decreto 1421 dentro del proceso de educación inclusiva. Esto con el fin de que se desarrolle un gran reto en la parte educativa con una gran responsabilidad por parte de nosotros los educadores. Mi nombre es Vivian Lisset Perdomo Murillo. Vivo en Florencia, Caquetá. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la maestría en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Básica, Media y Superior. Soy licenciada en Educación Básica, con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, graduada en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Laboro como pedagoga de la Fundación Fondar, bajo la modalidad de hogares sustitutos. Como fortaleza del decreto 1421, veo la creación de estrategias didácticas y pedagógicas según el entorno evolutivo en el que se encuentra el estudiante, teniendo en cuenta que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprenden de manera diferente. Veo que una de las grandes fortalezas es la inclusión de niños y niñas con capacidades diversas en un entorno social. Desafortunadamente, como debilidad, noto unos puntos que quisiera compartirlos y quisiera que fueran una crítica constructiva para buscar el mejoramiento de este decreto. Como primero, encuentro poca preparación y capacitación para los docentes de apoyo. Segundo, la falta de transversalidad en cuanto a medicamentos y dictámenes médicos que aportan a la mejoría de los niños. Tercero, he notado que se convierte en una carga y en una molestia para el docente titular, ya que tiene bastante carga académica, poco tiempo y muchos niños en un solo salón para personalizar la educación. Quinto, veo que ha sido un problema la inclusión de estudiantes
con problemas comportamentales, disociales y disruptivos, ya que ellos atentan contra la integridad física de los demás compañeros, hasta del maestro y todo el entorno que los está rodeando. Sexto, salones no adecuados. Los salones no están adecuados para lograr la inclusión que queremos. Y como séptimo, veo que el decreto no se conoce. Los padres de familia no entienden, no los estamos preparando. En el caso, los únicos que conocen el decreto son aquellos papitos que tienen algún niño con discapacidad en casa. El resto de papitos no conoce el decreto. Por lo tanto, eso ha causado molestia entre los padres de familia. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Velandia, yo soy doctora en educación. Hoy les quiero hablar un poco acerca del proceso de inclusión en mi colegio. El proceso de inclusión y la aplicación del decreto 1421 no ha sido un proceso fácil. Nosotros llevamos 3 años con este proceso de inclusión. Sin embargo, es un proceso de anclaje y como de garantías que es difícil de manejar. La Secretaría de Educación, en nuestro caso, nos asignó una profesional en educación en necesidades educativas especiales, la cual atiende tanto la jornada de la mañana como la jornada de la tarde. Estamos hablando de aproximadamente 1.400 estudiantes. No es un proceso que sea sencillo. Ella no maneja directamente los niños, no tiene un aula especializada para el trabajo con ellos. Sin embargo, lo que hacemos es que cada niño de educación especial está dentro del trabajo con los 40 estudiantes en el aula. Este no es un proceso fácil, no ha sido un proceso sencillo para lo que tiene que ver con el trabajo y la relación del docente de aula regular y la docente de necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta que usualmente los profes de aula regular pensaban, no tenían primero claras cuáles eran las funciones de esta educadora especial. Segundo, pues ellos asumían que ella debía estar en una aula especializada o en una aula particular con los niños, ¿sí?, con los que ella trabaja. No se maneja de esta forma en mi colegio. Lo que se hace es que si hay un niño, por ejemplo, en grado primero, él está compartiendo con los otros 40 niños. Esto tiene ventajas y desventajas, porque pues aunque el niño socializa, y eso está muy bien, pues evidentemente el trabajo del docente de aula regular pues tiene que ser más focalizado hacia ese niño en particular. Pero recordemos que es importante tener a los otros 39 también trabajando. Allí se ha tratado de trabajar como ciertas guías. Lo que he notado que hace nuestra educadora especial es que ya llama a los niños en ciertos momentos particulares como para hacerles sus fichas de seguimiento, tienen citaciones con los papás, les trabajan ciertas guías y ellas hacen como un diseño de sugerencias con respecto al currículo para que este sea más flexible. Obviamente esto duplica el trabajo del docente de aula regular en el aula y hay momentos de choque entre la comunicación. No es un proceso que es sencillo, además porque a veces, aunque el proyecto educativo institucional delimita qué tipo de necesidades se pueden manejar en el colegio, pues hay otras que no. Entonces a veces en ocasiones desafortunadamente nos envían niños a la Secretaría de Educación, niños por ejemplo sordos, pues nosotros no manejamos intérpretes, pues hay que devolverlos a la Secretaría de Educación. Es evidente que a veces aún se tiene como la idea de que si el niño es bueno, o más bien, porque es un niño de educación especial, siempre va a pasar con 3 porque hay que pasarlo, por ejemplo, o siempre va a perder. Y pues no es la idea. Justamente en estos días, la educadora especial de nuestra sede nos hacía como el llamado a que, porque tiene que sacar siempre 3 el niño, si cada uno maneja su proceso y si él avanza correctamente dentro de su proceso, pues puede obtener un 4 o 5, por ejemplo. En el caso de nosotros, el colegio como tal no saca los boletines para los niños. Estos boletines los saca es la educadora especial desde su propio proceso particular. Entonces, esto hace pues que ellos tengan como un proceso totalmente independiente. Antes, por ejemplo, no existía en el sistema institucional de evaluación el proceso de evaluación de los niños de educación especial. Ahora sí, año a año como que se ha ido tratando de implementar un poco más, sin embargo no es un proceso sencillo. Hay niños que necesitan acompañamiento de un adulto, entonces tienen que estar todos los días con ellos allí en el colegio. Hay otros que según su necesidad, pero pues poco a poco de alguna manera se va tratando de implementar. Evidentemente el gobierno no está preparado, no tenemos las herramientas necesarias que quisiéramos tener para poder implementar el decreto a cabalidad.
materiales, hace falta bastante material con respecto a lo que ellos se merecen para trabajar correctamente, pues están trabajando en las mismas condiciones de aula regular que trabajan los otros niños. Entonces básicamente como trabajar un poco con las uñas, porque cada uno obviamente también trabaja de manera independiente pues esta situación. También en el tema como de evaluación, pues obviamente tiene que ser más flexible, igual que el currículo. Entonces son situaciones particulares que se dan. Si no existe un apoyo desde la familia, por ejemplo, por más de que el colegio trate de hacer alguna circunstancia, pues siempre va a ser un poco complejo. Entonces estamos como en ese proceso de implementación, aún nos falta mucho camino por recorrer. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Lina Alejandra Ardila, yo soy docente de apoyo, trabajo en Florencia, Caquetá. Yo estoy a cargo de dos instituciones educativas públicas. La primera es el Colegio Los Pinos y la institución educativa técnico-industrial. Dentro de la labor que se realiza como docente de apoyo es facilitar los procesos de inclusión dado el decreto 1421 del 2017 que empezó a regir a partir del año pasado. La implementación del decreto ha generado muchas expectativas dentro de la comunidad educativa y en este momento vamos a hacer una reflexión con base a las entrevistas que hemos realizado y lo vivido en las aulas. Como punto de referencia tendremos el texto de orientaciones técnicas que nos suministra el Ministerio de Educación, donde se plantean unas recomendaciones por parte de los expertos para la aplicación de este decreto. El primero es que todos los establecimientos educativos, sin distinción, deben apropiar las perspectivas de la educación inclusiva y hacerlas efectivas en su participación cotidiana con los miembros de la comunidad educativa. Es un reto para las instituciones generar una cultura de educación inclusiva, partiendo porque no solamente es el niño que está en condición de discapacidad, sino son todos los elementos que están relacionados con él. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la articulación entre el sistema de salud y el sistema educativo. Para las instituciones públicas contamos directamente con las capacitaciones que nos suministra Secretaría de Educación, pero en el sector público vemos un gran bache de información. ¿Por qué? Porque muchas de estas instituciones no están siendo capacitadas adecuadamente para el manejo de esta población. La otra recomendación que nos hacen los expertos es vital que los maestros conozcan sobre los perfiles de funcionamiento cognitivo, social y emocional de los estudiantes con discapacidad y sus necesidades en los distintos niveles educativos. Esto es muy importante porque el conocer el diagnóstico y las características que tiene el niño le permite al docente establecer cuáles son los apoyos necesarios para la implementación de los contenidos curriculares establecidos en los DBA en el aula a través de la flexibilización, la cual se plantea en los PIR, que son los planes individuales de ajustes razonables. Esto desde una parte le ha ayudado al docente a comprender un poco más las limitaciones o las características de las discapacidades que presentan los niños, pero también ha sido una barrera en el sentido que los profesores no están capacitados para conocer ciertos términos que son propios del contenido clínico. Hay muchos diagnósticos en los cuales hemos tenido la dificultad de que de un solo niño nos llegan 3, 4 diagnósticos diferentes, de los cuales los profesionales del área de la salud, en algunos casos, no digo todos, no nos envían las recomendaciones para abordar este tipo de discapacidad en el aula. Esto ha generado un inconformismo por parte de los docentes porque en el aula estamos trabajando con estudiantes entre 30 a 40 estudiantes, en algunos salones hasta 45, y es difícil abordar o contribuir en el proceso formativo del niño cuando no tenemos las herramientas metodológicas o pedagógicas para contribuir en el proceso formativo. Otro de los elementos es que para poder capacitar a los profesores se utiliza o se requieren de espacios que casi siempre están dentro de la misma jornada laboral. Esto genera que las clases se retrasen. Entonces el reto ha sido sacar espacios de formación continua con los profesores, capacitarlos en este nuevo mundo de la inclusión
enseñarles sobre cuáles son los objetivos del decreto y cómo empezar a abordar las diferentes discapacidades en el aula. El otro punto muy importante es que las escuelas deben orientar la mirada hacia la discapacidad desde una perspectiva pedagógica y no clínica. Este punto es súper importante para trabajar en el aula porque le enseña al docente a reconocer todas las fortalezas que hay en un niño, esas cualidades en las cuales debemos empezar primero a reconocerlas y luego a potencializarlas. La discapacidad es una condición que tiene el niño, pero a pesar de eso ellos tienen muchos elementos, muchas capacidades que nosotros como docentes debemos identificar y empezamos a trabajar con ellas. De ahí es que desarrollamos los elementos de apoyo. ¿Para qué? Para que el niño a través de estos elementos pueda llegar a estandarizarse con el grupo en relación, si hablamos desde la parte académica, o también que les sean herramientas para socializar e interactuar con los demás compañeros. Siempre nuestro objetivo es que el niño en condición de discapacidad se desarrolle en un ambiente grato en el cual él pueda dar a conocer todas sus fortalezas y no se recalquen siempre sus debilidades. La otra recomendación que nos hacen los expertos es: los establecimientos educativos deben tener en cuenta el diagnóstico del estudiante, pero comprender que este no constituye un insumo y solo uno de todo lo que tiene que considerar la escuela para potencializar a sus estudiantes. Es muy importante que tengamos en cuenta que hay veces el estudiante se logra identificar, pero para caracterizarlo necesitamos contar con un diagnóstico médico, puesto que los docentes no son clínicos, terapeutas, y podemos cerrar en la apreciación que tengamos sobre el niño. También el sistema de salud se demora mucho en la asignación de las citas o de las terapias. Entre terapia y terapia, en algunos casos estamos hablando de meses. Acá en Florencia, Caquetá, muchas de las terapias no se realizan dentro de la misma ciudad, sino son remitidas a Neiva. Esto implica un desplazamiento, un costo para la familia y un desgaste emocional, ya que tienen que estar viajando de ciudad en ciudad. También otro de los elementos es la dificultad que se encuentra con los diagnósticos, ya que en muchos casos no son claros si hacen parte de una discapacidad o son problemas de aprendizaje. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, vemos que la educación inclusiva es un gran reto que debemos asumir, primero con mucho cariño y segundo con un gran compromiso. La educación es un derecho que todos los niños deben tener, pero también es un gran compromiso del docente formarse día a día. Para eso, el decreto 1421 nos da las orientaciones técnicas y los lineamientos para lograr que estos niños en condición de discapacidad logren tener una educación de calidad.